Dios les bendiga. Qué gozo es poder estar nuevamente con ustedes, sabiendo que ustedes están allí. ¿Qué sería de nuestra vida ministerial si no tuviéramos personas que quieren seguir a Jesús o que aman a Jesús? ¿A quién le predicaríamos? Así que gracias por estar allí. Les mandamos un gran abrazo de toda la producción. Un saludo grande, muy especialmente a aquellos que nos ven más allá de nuestras fronteras. Y agradezco sus mails, sus mensajes. Y claro, algunos no pueden chatear, me avisan porque están viéndonos de otros países y los horarios no coinciden. Cuando nosotros estamos aquí de noche, ellos están trabajando porque es de día, y cuando nosotros estamos acá de día, allá es hora de dormir. Bueno, pero bueno, gracias a Dios que pueden oír la palabra de Dios y pueden recibir el mensaje de Cristo. Y bueno, el Señor sigue obrando y sigue salvando a las personas. Eso es lo importante. El miércoles pasado hablamos un poquito de cómo Dios ha preparado de una manera el orden en la iglesia para que la iglesia pueda crecer y pueda tener un ministerio de ministración a las personas. Entendemos que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia y que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. La palabra arrepentirse significa volver a Dios. Así que el deseo de Dios es que todos vuelvan a Dios, porque de allí salimos todos. Pero cada uno, dice la Biblia, se descarrió, se fue por su camino, y Dios mandó a Jesús desde el cielo para rescatarnos, para que volvamos a casa. Mire qué amor tan grande tiene Dios para con nosotros, ¿no? Decíamos que hay muchísima gente en este tiempo, el miércoles pasado dijimos esto, que ha dejado de congregarse. Y algunos que nosotros creíamos que eran personas ya maduras, fieles, y que estaban para ayudar a otros, que sus vidas eran de inspiración para otros, nos quedamos sorprendidos, que de pronto dejan de congregarse, están en sus casas y dicen que están bien. Para ellos están bien. Pero escuché hace muchos años un predicador mexicano que decía, nunca se está tan mal cuando uno cree que está bien y está mal. Y nunca, mire, nunca una persona está tan perdida como cuando cree que no está perdida y lo está. Un día viajando en la costera criolla que sale desde San Isidro aquí en Gran Buenos Aires y tiene un recorrido enorme y termina en la ciudad de La Plata, capital de la provincia. Yo venía viajando en la costera y subió un hombre pobre que estaba con unas copas de más. Y tengo no sé si la desgracia o qué, que se me sentó al lado y me hablaba, tenía un olor a vino. Cada vez que me hablaba me mareaba yo con el olor a vino que tenía. Y de pronto se asoma, era ya de noche, se asoma por el vidrio y dice, me parece que voy mal, pero no puede ser, yo creo que voy bien, yo voy para San Isidro. Le dije, mire, discúlpeme, este colectivo no va para San Isidro, está yendo para la otra punta. Usted va a bajar en la ciudad de La Plata. No, no puede ser, porque yo tomé, no, si yo sé que voy a llegar a San Isidro, y no. Digo, hágame un favor, ¿por qué no le va a preguntar al colectivero? Y evidentemente habla con el colectivero, le dijo, bájese acá, cruce la avenida para el otro lado y tome el colectivo que va para el otro lado. Pobre hombre, no sé si sería
el efecto del alcohol, pero él creía que estaba yendo bien. Estaba muy seguro, pero estaba yendo justamente para el lado opuesto, para el lado contrario. Y así pasa con algunas personas que creen que están bien y nunca se han dado cuenta ni pueden percibir que están mal. En la misma Biblia hay un pasaje en el Apocalipsis que Dios le dice a algunos creyentes: tú crees que estás bien, que eres rico, que no te falta nada, que estás bien, que estás sano, pero yo te digo que estás en problemas, que estás ciego, que no ves. La verdad, hermanos queridos, que nosotros a veces nos confundimos, pero el Señor nos dijo que por el fruto de cada vida uno la va a conocer a las personas. Y es muy probable que estas personas que hayan dejado de congregarse, aunque pasaron mucho tiempo en la iglesia y se bautizaron y todo, nunca entendieron nada de lo que significa tener un encuentro con Cristo, lo que significa realmente nacer de nuevo, de tener una experiencia espiritual. Están completamente convencidos que están bien, pero no están convertidos al Evangelio. No han tenido una conversión. Mire, hay un hombre que según la Biblia vino de noche a verlo a Jesús. Este era religioso, y no solamente un religioso común, era un maestro de la religión judía. Se llamó Nicodemo. Y viene a Jesús de noche, porque me imagino que tendría vergüenza de que lo vieran los colegas o los conocidos. Así me pasó a mí cuando yo fui a la iglesia evangélica por primera vez. Tenía como vergüenza que me vieran los amigos, que alguno que me conocía me viera entrar a la iglesia y mañana yo qué le iba a decir. Sin embargo, después que entré, escuché el mensaje, el Señor me tocó en el corazón, cambió mi vida y la vergüenza que tenía antes de que me vieran se me transformó en un privilegio de que me vean. Porque ahora yo quería que supieran que Dios había cambiado mi vida. Mire, vamos a ver qué pasó con este hombre que vino de noche a ver a Jesús y que por más que era un maestro en su religión, no entendía nada de cómo se produce la salvación y cómo es recibir a Cristo en el corazón. En San Juan capítulo 3, versículo 1 al 6, está la charla que tuvo este hombre con Jesús. San Juan 3, 1 al 6, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y en el versículo 10 respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel
y no sabes esto. Tú eres el que enseñas, dice Jesús, a los religiosos de tu religión y no entiendes esto. Esto es básico. Si tú no entiendes esto, si no tienes luz para entender esto, menos deben tener todos los que siguen tu prédica y tu enseñanza. Porque si tú que eres maestro, tú que eres el que le enseñas, no le sabes enseñar esto porque no lo entiendes ni tú mismo, ¿cómo quieres que los demás lo entiendan? Este relato fue verídico y quedó plasmado aquí en la Biblia para que nosotros sepamos cómo un hombre que a lo mejor practica una religión, todavía él mismo no conoce a Jesús, ni ha recibido a Cristo como su Salvador, ni ha tenido una experiencia con el Cristo vivo. Ahora, nosotros vemos en este relato que Jesús se esfuerza por hacerle entender qué sucede cuando una persona realmente se arrepiente de su vida vieja y comienza a vivir una vida para Dios, entregada en las manos de Dios, vivir exclusivamente para Dios. Ahora, la respuesta de Nicodemo hacía que Jesús tratara de explicarle en la forma más práctica y ni aún así entendía, porque mire, cuando este hombre le habla a Jesús, le dice, sabemos que has venido de Dios, porque las cosas que tú haces, las señales, no las puede hacer un hombre común si Dios no estuviera con él. Primero, lo quiere adular a Jesús. Sabemos que eres de Dios. Cuando alguien a usted le dice, qué bueno que es, se ve que Dios está con usted, a usted le cae bárbaro. Pero luego dice, porque las cosas que tú haces, le dice este hombre, no la puede hacer un hombre común si Dios no estuviera con él. Así que le está queriendo decir, fíjate que yo me estoy dando cuenta que tú no eres un hombre común, porque yo tengo conocimiento espiritual. Yo puedo ver lo que otros no ven. Por eso Jesús le dice, si no nacieres de nuevo, no podés ver el reino de Dios. Jesús se daba cuenta que era un adulador. Y encima era un orgulloso que se quería dar de que sabía mucho en el espíritu y no sabía nada. Jesús le dijo, mirá, no naciste de nuevo. Para ver el reino de Dios tenés que nacer de nuevo. La respuesta de Nicodemo le asegura a Jesús que no nació de nuevo. Porque dice, ¿cómo nacer de nuevo? ¿Acaso me tengo que volver a meter en el vientre de mi mamá si yo ya soy viejo? No entendió. Le hablaba en el espíritu y Nicodemo estaba pensando en la carne. Entonces le vuelve a decir el Señor, ahora ya no le habla de ver el reino. Ahora le habla de entrar al reino. De ponerse, la palabra reino significa gobierno. Cuando le dice, si no nacieres de nuevo, no podés entrar al reino de Dios. Quiere decir que no podés entrar a estar bajo el gobierno de Dios. Dios no te puede gobernar si no naces de nuevo. Porque tu vida vieja no responde a los mandamientos de Dios. Tu manera vieja de vivir va contra los mandamientos de Dios. El gobierno de Dios es puramente espiritual. Y vos, aunque seas tremendamente religioso, tenés una vida carnal y un conocimiento carnal, pero no entiendes nada de lo espiritual. Claro, la última pregunta de Nicodemo dice, ¿cómo puede hacerse esto? Porque claro, se sintió como descubierto. Ahora Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no puedes entender esto? Si yo te digo las cosas terrenales, dice Jesús, y no las podés entender, ¿qué pasaría si te digo las cosas celestiales? ¡Ja! Peor.
Mire, Jesús había enseñado esto mismo a los discípulos. Esto que le está diciendo a Nicodemo, se lo enseñó a los discípulos. Nicodemo era un hombre letrado que había ido a las más altas universidades de aquel entonces y que ahora estaba enseñando en un seminario y a los religiosos de aquel tiempo. Pero la misma revelación que le está dando Dios o Jesús a Nicodemo, se le había dado a los pescadores, a sus discípulos que eran gente del vulgo, trabajadores, que no eran tan letrados, que no eran tan doctos. Sin embargo, mire cómo le enseña el Señor a los discípulos. San Marcos, capítulo 16, San Marcos, capítulo 16, versículo 16. Dice, está hablando con sus discípulos acá, y le dice en San Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Repito, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Está hablando del que no cree en Jesús como Salvador, del que no cree en la palabra de Dios. El que recibe la palabra, la escucha, pero no quiere saber nada que le quieran gobernar la vida. Es decir, sigue su vida. Este es un religioso. Ahora Jesús dice, el que creyere que Cristo es su Salvador y obedeciera bautizándose, será salvo. Pero el que no creyere, ya no habló de bautismo. Si no cree, por más que se bautice, está condenado. ¿Por qué? Porque no cree. Y hay gente que se bautiza sin saber en qué cree. Todavía no sabe que Jesús es su Salvador, pero se bautiza. Porque cree que el bautismo tiene ahí la agüita milagrosa, hace algo, entra al agua, sale. Entendió todo, que entra al agua el viejo hombre y sale sale un nuevo hombre, o entra al agua una vieja mujer pecadora y nace una nueva mujer para Dios. Entiende la liturgia, entiende la letra, pero no entiende el espíritu. Si realmente te bautizás, entras al agua, estás diciendo, supóngase que soy yo el que me bautizo. Cuando entro al agua estoy diciendo, el José Manuel viejo muere y queda abajo del agua. Es la tumba líquida. Cuando salgo del agua, ya no seré el mismo, porque Cristo ahora vive en mi corazón y voy a vivir para Él. Antes iba para allá, ahora voy para el otro lado. Antes practicaba y hacía estas cosas, no las hago más. Antes tenía vicios, dejo los vicios. Antes tenía tentaciones, locuras. Tal vez voy a tener tentaciones, pero no las voy a practicar. Porque ahora voy a vivir para Dios. Esto es un cambio. Se dio cuenta que ahora Cristo vive en él o en ella. Ahora ya no piensa en maldades. Ahora ya no piensa en juzgar. Ahora ya no está pensando en que le pase algo a alguien que le está haciendo mal y está planificando cobrarse la deuda. No. Ahora solamente quiere bendecir. En el nombre del Señor. Ha cambiado de vida. Quiere seguirle, quiere aprender más de Cristo. No se pierde culto porque quiere aprender más de Cristo. El que creyere y sea obediente a Dios y se bautiza, eso quiere decir que nace de nuevo. Para seguir a Jesús, será salvo. La salvación de Jesús se produce en el momento que uno recibe a Cristo y entrega a la vez su vida a Jesús. No tanto depende de la muerte en la cruz física, sino en la muerte espiritual.
que esto los hombres muy pocos lo entienden. Cuando Dios habla de muerte, no habla de extinción de vida. La palabra muerte significa separación. Hay dos muertes. La muerte física, que quiere decir la separación, cuando dejamos el cuerpo y nuestra alma y espíritu vuelve a Dios o va al lugar que le corresponde. Si no siguió a Cristo, si no recibió a Jesús, si no amó a Dios, se va al infierno. La segunda muerte es cuando Dios nos separa de Él en la eternidad. Cuando muchos que están en el infierno van a venir a pedir perdón y el Señor les va a decir, no los conozco. Está escrito en la Biblia, apartados de mí, va a decir, hacedores de maldad. Porque cuando te prediqué a través de mis hijos, me rechazaste. Porque cuando hablé por televisión, por la radio, en las iglesias, a través de mis hijos y mis hijas, me rechazaste. Ahora yo te rechazo a ti. El que no fue salvo en el tiempo de la gracia, en el tiempo del regalo de Dios, en este tiempo, cuando la iglesia todavía está en la tierra, en la eternidad será condenado. Y la eternidad no tiene fin. Lo que pasa es que los hombres y las mujeres en este mundo piensan en 60, 70, 80, 100 años de este mundo y después ya está, se murió, muerto el perro, no saben nada. La vida continúa. El hombre y la mujer fue creado a imagen de Dios, fue creado para vivir, no para dejar de existir. Ha sido creado para vivir en la eternidad. Algunos vivirán muertos en el infierno, otros vivirán la vida de Cristo en el cielo. Mire, nacer del agua, el bautismo, es un testimonio público. Por eso el ministro, cuando va a entrar la persona al agua, le dice, ¿prometes seguir al Señor hasta el fin de tus días? Y la persona que está por entrar al agua dice, sí, prometo. Es una decisión. Y el ministro dice, por tu confesión de fe, delante de Dios y de estos testigos, el bautismo es un testimonio público, tiene que haber testigos presenciales. Delante de Dios y de estos testigos, te bautizamos, te sumergimos, te metemos en la tumba líquida. Te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y resucitás para una nueva vida. Bautismo la palabra bautismo significa sumergir. Y cuando Dios dice que nos bautiza con el Espíritu Santo, es que nos sumerge en el Espíritu Santo. Yo puedo bautizar a las personas en agua, sumergirlas en el agua. Pero cuando la persona se bautiza, tiene que haber sido ya sumergida en Cristo por el Espíritu Santo, sumergida por Dios. Es decir, lo que va a hacer en público, ya Dios lo hizo en lo espiritual. Por eso dice Jesús, el que creyere y fuere bautizado y dé el testimonio público de lo que hace su fe, de lo que está practicando, que cree en el corazón, lo practica en público en el bautismo. Está diciendo, esto hizo Jesús en mi vida. Entro al agua y salgo y vivo para Él. Nunca más seré el mismo o la misma. Esto es más profundo que meterse al agua y salir. Algunos se han pegado un baño en el bautismo, solamente. Otros realmente han hecho un paso de fe y sus vidas cambiaron. La palabra arrepentimiento se traduce volver a Dios. Esto quiere decir una vuelta de 90 grados. Cuando salgo del agua, una vuelta de 90 grados. Salgo siendo otra persona.
Esto es el bautismo en agua, un testimonio. Pero vamos a ver lo que ocurrió antes. Nacer del Espíritu es un milagro del Espíritu Santo. Repito, nacer del agua, bautismo en agua, pero nacer del Espíritu es un milagro del Espíritu Santo, es una revelación del Espíritu Santo. Una cosa es que yo decida entrar en el gobierno de Dios y otra cosa es que Dios decida recibirme en el reino de Dios. Para poder entrar al reino de Dios no solamente yo tengo que decidir, sino que Él me tiene que recibir. Le hago una diferencia que en nuestra iglesia siempre la hago. Una cosa es que yo reciba a Cristo como mi Salvador. En ese momento recibo los beneficios, la salvación, el perdón, el bautismo en el Espíritu Santo. Puedo recibir los dones de sanidad, tantas cosas hermosas. ¿Cuándo recibo a Cristo? Pero automáticamente lo que yo tengo que hacer es entregar mi vida a Dios. Esa es otra cosa. Cuando yo entrego mi vida a Dios, ya no estoy pensando en lo que yo tengo de Dios, sino en lo que Él tiene de mí. Ya no estoy pensando de cuánto tengo de Dios, cuánto recibí de Dios, cuánto todavía me espero recibir, y otra cosa es cuánto Dios recibió de mí. ¿Cuánto todavía le puedo dar a Dios que todavía no le di? Eso es más importante. Cuanto más tiene Dios de mí, mi vida va a ser más poderosa en Dios. Algunos han tenido un concepto equivocado. Oh, porque estoy lleno de Dios, porque yo ayuné y oré y ahora, ¿sabes qué? Levanto los muertos, el poder de Dios que tengo. Pero Dios puede contar contigo. Dios puede venir a buscarte a las 3, a las 4 de la mañana para ir a bendecir a algún hermano. Dios puede contar contigo para cuando y dónde Él te necesite. O todavía estás con alguna idea de no, y Dios sabe que yo no puedo, que yo no tengo. Eso es lo que todavía no tiene Dios de ti. Entrégale todo a Jesús. Y Él te lo devolverá muy, pero muy multiplicado. Entregar mi vida a Jesús no es saber lo que dice la Biblia, sino practicar lo que dice la Biblia. No es saber lo que dice la Biblia en tal o cual y conocer la promesa tal, sino conocer a Dios, a Jesús. Mire lo que dice San Juan 17:3. Evangelio de San Juan 17:3. El Señor Jesucristo, orando al Padre, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No que vayan a la iglesia, que se bauticen, que te conozcan. Y cuando te conocen a ti, Dios, después van a la iglesia, van, se bautizan, después todo lo demás es fácil. Pero si no te conocen a ti, puede ser que en un tiempo puedan hacer toda la liturgia que tengan que hacer, pero de un momento a otro lo dejarán de hacer. ¿Por qué? Porque no tienen la vida eterna. La vida eterna es esto, dice Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cómo conocemos a alguien que no veo? Ni sé dónde está. Por supuesto, necesitamos la guía del Espíritu para que primero nos lleve a Jesús. ¿Cómo voy a creer en alguien que no veo? ¿Cómo voy a creer en alguien que no puedo tocar? ¿Dónde vive? ¿Dónde está? En San Juan
capítulo 6, versículos 44 y 65. San Juan, capítulo 6, versículo 44 y versículo 65 dice, Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno. Y dicen, oh, pero yo soy muy creyente, yo hace 40 años que voy a la iglesia. Momentito, ¿te trajo el Espíritu Santo o viniste vos porque te trajo fulano, mengano, y un día se te agarró la chispiatera y dejaste de congregarte, de leer la Biblia, de orar? ¿Qué te pasó? Pero acá dice Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, el que lo envió del cielo, no le trajere a mí. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y el versículo 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno, ¿cuántos? Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Es decir, hermanos, los que permanecemos en el camino del Señor es porque el mismo Señor, a través del Espíritu Santo, nos trajo a Jesús. Usted puede decir, a mí me llevó un hermano, a mí me llevó una hermana. Fue el Espíritu Santo usando a esa persona para traerle. Pero es usted el que tiene que saber quién le trajo. No el hermano. Aunque el hermano fue usado, el que le trajo a usted fue el Espíritu Santo. Si usted no sabe esto, un día se enoja con el hermano y no quiere venir más a la iglesia. ¿Por qué? Porque este hermano, mira las cosas que hace. Pero ¿quién te trajo? Él me trajo. Y mira la vida que... Si Él te trajo, fue usado por el Espíritu Santo. El que te trajo fue el Espíritu Santo. No podés dejar de congregarte porque ahora no te gusta la cara del hermano. No sos consciente de quién te trajo. Te estás engañando a ti mismo. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esto dice Jesús. Una vez que el Espíritu Santo nos trae, luego Él nos revela que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado de Dios para que yo sea salvo. Él es el que vino a pagar la deuda que yo tenía. Ahora yo soy de Él, porque Él me compró con su sangre. Esto tengo que saberlo. Ya no soy dueño mío. Ahora pertenezco a Cristo. Y Él pertenece a mí. No solo, dice una canción, por el tiempo aquí, sino por toda la eternidad. Mire, en San Mateo capítulo 16 y 17, capítulo 16, versículo 17, es cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y uno dice, algunos dicen que eres un profeta, el otro dice que sos Elías, que resucitaste. ¿Y ustedes quién dice quién soy? Se quedaron todos mudos. Y de pronto Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mire lo que le contesta Jesús. San Mateo 16, 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación. Si usted no sabe que Jesús es su Señor, es su Salvador, el que vive ahora en su corazón, si usted le deja entrar y usted entrega su vida a Él, usted no es salvo aunque esté dentro de la iglesia o aunque esté en casa escuchando los mejores mensajes por internet. Usted necesita tener una experiencia con este Cristo. No solamente conocer que es el Hijo de Dios, sino convivir con Él. El conocimiento que tengamos de Jesús es una revelación que San Pablo dice. Hay muchas cosas que yo me creía que eran importantes para mí, que era muy sabio al tener estas cosas. Hoy las tengo por basura, con tal de alcanzar más de Cristo.
necesitaba más conocimiento. Había un corito que sabíamos cantar hace muchos años que decía, conocerle es amarle, amarle es servirle, servirle es la alegría de la vida al caminar. El que le conoce, le ama, y el que le ama, le sirve, y el que le sirve, lo hace para toda la vida. No por un tiempo y después deja de servirle. Vive para Dios. Esto hace que no podamos dejar de congregarnos, porque buscamos gente viva para compartir al Cristo que vive en mí. Necesito estar con mis hermanos. Él entra en nuestro espíritu y la Biblia dice que el que se une a Jesús, un espíritu es con Él. Si usted quiere anotarlo, está en 1 Corintios 6, 17. 1 Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No dice que es un cuerpo, dice que es un espíritu. Piensa lo mismo, siente lo mismo. Es como si fuera un Cristo pequeño. Por eso la palabra cristiano, cristiana, quiere decir Cristo pequeño. Mis estimados amigos y hermanos, tengo que concluir acá. Solo nos resta en estos días reconocer que el Espíritu Santo, más que nunca, quiere que las almas que un día dijeron que entregaban su vida a Jesús y hoy no están congregándose, puedan volver. Y como dije el miércoles, si usted sabe de alguien que está enfermito, que tiene un enfermo en casa, no puede venir, visítelo. Vaya a su casa, ore con él, canten coros, lean la Biblia con él. Donde hay 2 o 3 que se juntan en mi nombre, yo estoy en medio. Pero esto lo hacemos porque ese hermanito, esa hermanita no puede venir, pero necesita de ti. Y si hay otros que pueden y han dejado de venir, ve a buscarlo. Dice Santiago, el que haga volver un alma del pecado, cubrirá multitud de pecados y salvará de muerte a una vida, porque la volverá a Dios. Creo que tenemos que usar este ministerio que Dios nos dio. A ver, déjeme encontrar este texto para terminar, porque no lo tengo aquí. A ver, Santiago, lo tengo en mente. Creo que es capítulo 5 y que está por aquí. A ver. El versículo 19, Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20. Mire lo que dice aquí. Hermanos, nos está hablando a nosotros. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, si alguno de entre vosotros hace volver al pecador, ¿qué le hace sentir cuando le llama hermano? Cuando yo por primera vez en la iglesia evangélica me llamaron hermano, me sentí completamente amado por las personas. Hermano querido, me dijeron. Y pensé, nunca nadie me había llamado hermano si no era hermano biológico. Pero esto quería decir para mí que todos éramos hijos del mismo Padre. No importara dónde vivíamos, dónde estábamos, pero cuando nos juntábamos en la iglesia, los hermanos estaban juntos. Era un momento de disfrutar, de estar junto con los hermanos y con el mismo Padre, Dios y su Hijo, nuestro hermano mayor, Jesucristo.
La vida con el Señor es maravillosa. Esta noche quiero orar por la iglesia para que nos ayude el Señor a traer a los que han dejado de congregarse, para enseñarles que deben buscar y tener un encuentro con este Cristo maravilloso, y para orar por los que se pueden congregar y han dejado de congregarse, por alguna causa, porque dice que no se merecen, porque cayeron en pecado, porque, mire, es el momento de venir a Dios. Si usted está enfermo, no va a esperar estar bien para ir al médico. Cuando va al médico es porque está enfermo. Venga a Dios, reconozca que usted necesita la sanidad espiritual del corazón de este Dios que le ama y que es el único que lo puede salvar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te pido muy especialmente por la iglesia primero, para que tú despiertes cada hermano y para que nos ayudes a través de las células, de los encargados de células, de los que están en las mismas células, que vayamos a buscar los que han dejado de congregarse. Señor, ayúdanos a tener el amor, la paciencia y la sabiduría para poder convencer a aquellos que se han extraviado de alguna manera. Y, oh Dios, bendice a aquellos que se han enfriado, se han apartado y ahora les cuesta volver. Ayúdales, porque tú sabes que ellos necesitan congregarse. Por algo tú dijiste que no dejemos de congregarnos, muy especialmente como algunos tienen por costumbre. Padre, ayúdales a volver. Tú eres el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Espíritu de Dios, vuelve a casa a los que son tuyos. Y nosotros colaboraremos contigo. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, sabiendo que tú siempre nos oyes. Amén y amén. Dios le bendiga, querido pueblo de Dios, y nos veremos el domingo, Dios mediante.